continuación vamos a hablar sobre la deuda pública. La deuda pública, o también conocida como deuda soberana, es un conjunto, como su nombre lo dice, de deudas que el Estado mantiene frente a algunos particulares o otros países. Es decir, el Estado pide prestado dinero a los mercados porque no pudo pagar sus gastos o inversiones por el desfase o desajuste de dinero que tienen sus cuentas públicas. El Estado acude a los mercados igual que un ciudadano acude a un banco para solicitar un préstamo porque su presupuesto no le permite hacer frente a todos los gastos que tiene que pagar durante el mes. Como cualquier otro deudor, el Estado también tiene que comprometerse a devolver el dinero durante un tiempo determinado y con un interés concreto. Una de las conclusiones de la deuda pública es que los gastos están siendo superiores a los ingresos. La deuda pública de Colombia empezó más o menos en 1820, donde el gobierno latinoamericano recién salían de las guerras de la independencia y se lanzaron a la ola de empréstitos, los cuales los europeos vieron la opción de endeudar a sus nuevos estados y viendo el beneficio obviamente de cobrar los intereses. Pero entonces todas estas deudas que adquirieron estos nuevos estados iban enfocados solamente a la guerra y a reforzar y a garantizar que la guerra de independencia fuera cada día más fuerte y pues ganar esas independencias, ¿no? En el siglo XIX vemos que se genera la separación de Ecuador y Venezuela, que en el momento era la Gran Colombia. De acuerdo a la población del territorio se les hacía como la separación o el monto que tenían que cancelar ellos y así quedar bien con las nuevas naciones, ¿no? Sin embargo, en el 1832 se llevó a cabo la división, moratorias, ceses de pagos y renegociaciones de la deuda con 3 países, lo cual esto se firmó en un acuerdo de convención en París en el 1861. Todo esto se llevó a cabo también en la década de los 90, una serie de reformas estructurales asumiendo un nuevo modelo de desarrollo económico basado en la internacionalización y apertura de la economía. También se implementó un conjunto de reformas tipo estructural después de un siglo y se reestructuró el esquema sociopolítico con la reforma constitucional político-administrativa del país. Y en la actualidad tenemos las reformas anteriormente mencionadas, afectando obviamente la caída en los precios del petróleo, la financiación del posacuerdo y la situación actual del país, que es un crecimiento altísimo de la deuda interna y externa del 22.5%, evaluado en el 2018, del cual solamente le aportamos intereses a las deudas, más no a capital. Un saludo para todos. Hoy les voy a hablar sobre las 3 causas más comunes del aumento súbito de la deuda pública, y ellas se deben a las crisis bancarias, las devaluaciones del tipo de la moneda de cambio y el surgimiento de obligaciones de imprevistos. Y esto es así porque un gobierno muy endeudado tiene que dedicar muchos recursos fiscales para pagar los intereses de deuda. Les doy un claro ejemplo. Estos se pagan con los impuestos de los colombianos. Por ejemplo, van a armar una carretera y para ello necesitan 10 millones de pesos. Como en este momento el Estado no cuenta con ese dinero, ya que los impuestos los pagamos hasta el mes de mayo y supongamos estamos en el mes de enero, ellos se buscan unas personas a las cuales les hacen unas letras o unos bonos, y esa construcción cuesta 10 millones de pesos. Estas 10 personas van a abonar 1 millón de pesos, pero con un interés del 5%, para lo cual nosotros como Estado tenemos que pagarle a ellos después ese 5%, que en este caso corresponderían a 50.000 pesos, dándolos así en monedas pequeñas, pero acá en Colombia se manejan mucho dinero de por medio. Y dado a esto,
el Estado suele emitir deuda cuando no puede afrontar todos sus gastos. También les puedo decir que la deuda privada corresponde al 22,6% del PIB. Recuerden que el PIB es el Producto Interno Bruto, que es el conjunto de los bienes y servicios producidos en un país. Y que entonces nuestra deuda pública es del 22%. Según la información del Banco de la República, el monto total de la deuda externa de Colombia llegó a abril de este año por un valor de 144.068 millones de dólares. Entonces ahí les dejo para que tengan en cuenta cuánto es el valor que hoy en día nosotros tenemos a ese país extranjero. Buenos días, chicos, hoy les vengo a hablar sobre las últimas noticias de la deuda pública en Colombia. Entonces, la deuda pública en el mundo no deja de incrementarse hasta el punto que en las instituciones como el Fondo Monetario han advertido que de no frenar ese ascenso, esta podría llegar a niveles incontrolables. La deuda pública se dispara al 56% del PIB en el gobierno de Colombia respecto a su PIB, y ha presentado un pequeño incremento frente al último año. Esos datos son recopilados del 2019. De acuerdo con el último reporte del Instituto de Finanzas Internacionales IIF, publicado este jueves con respecto al corte del 2019, un 54,3%, un claro ascenso frente al mínimo periodo de hace un año, 2018, cuando era de un 51,%. En este dato cabe recordar que está por debajo de la cifra a nivel Latinoamérica, la cual en estos momentos asciende a un 68% del 65% que tenía en el cierre del primer semestre del 2018. Por países, la deuda gubernamental en Argentina, según los datos recopilados por el IBF, estaría el 98%, mientras que el dato de Brasil sería de un 88%, ambos por encima del nivel nacional. En la otra cara de la moneda está México con un 35% respecto a su PIB, y ha presentado un pequeño incremento frente al último año. Esos datos son recopilados del 2019. O también Chile, pues sus obligaciones y acreencias son un pequeño porcentaje, que es del 28%, frente al tamaño en su economía, de acuerdo con el IIF. Pero volviendo a Colombia, cabe mencionar que no todas las áreas presentan incrementos en cuanto a la carga de deuda con la que cuentan en la actualidad. Por ejemplo, al hablar del dato de los hogares, este llega al 26% frente al IPB, lo que supone un ligero descenso frente al 23% que registraba hace un año. Entonces, chicos, ahí lo explicado en nuestro grupo fue un poco más dinámico, más para que nos vieran, nos conocieran, y un abrazo y saludos. Buenos días para todos. Clases de deuda pública. En un documento del señor Sergio Clavijo, el cual expone en un seminario internacional, él distingue entre la deuda pública cierta y la deuda pública contingente. La deuda pública cierta hace referencia al sector público no financiero, es decir, a todas aquellas deudas externas o internas que son desembolsadas al sector público, mientras que la deuda contingente hace referencia a todos aquellos pasivos pensionales, los bonos de apoyo al sistema financiero o las garantías públicas extendidas a los proyectos de riesgo que son compartidos por el sector privado.